Muy buenas tardes a todos. Hoy, como les había anticipado el miércoles pasado, tenemos el gusto de presentar nuevamente a la doctora que ya conocen, a la doctora Chloé Ballesté, esta vez desde Hong Kong, y que como ustedes saben, la doctora es especialista en terapia intensiva, coordinadora hospitalaria de trasplante y es la consultora en trasplante en la Unión Europea, en la Sociedad Europea de Trasplantes. Así es que es un verdadero honor para nosotros poder tenerte. Te agradecemos el gran esfuerzo, ya que no solamente estás en medio de una tormenta, en medio de un tifón, sino que es la 1 de la mañana, ¿no es cierto? Cuando deberías estar descansando después de toda la actividad que has tenido allá. Realmente es un placer para todos nosotros. Muchísimas gracias. Es un placer y para estar con vosotros, pues nunca es un esfuerzo. La verdad es que es realmente agradable el poder compartir con todos vosotros pues lo que hacemos, ¿no? Eh, Entiendo que estáis viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Bueno, hoy de lo que os voy a hablar va a ser un poco el cómo ayudar y por qué ayudar a otros países en el sistema de donación, ¿no? Y cómo hacerlo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué, no? Y el por qué está muy claro. Esto es la estimación en 2021 de la actividad y de las necesidades. Y como veis, solo estamos alcanzando el 10% de las necesidades globales eh, a nivel internacional. Es decir, que se necesitarían casi 1 millón de trasplantes más en el mundo. Si miramos la actividad de trasplante, pues vemos que hay bastantes áreas grises en el mundo, pero esto aún se ve más gris y más pálido si miramos la donación cadavérica, porque la mayoría de trasplantes que se hacen en el mundo pues siguen siendo de donante vivo. Con lo que comporta y con lo que vamos a comentar después. Esta gráfica del registro internacional IRODAT pues muestra que el año pasado España sigue liderando, etcétera. Vemos que Argentina pues estáis bien situados con casi 17 donantes por millón de habitantes, pero hay una larga cola de países con muy poca actividad de donante cadavérico. Y la verdad es que la fuente de órganos para el trasplante pues supone una condición que hay que tener en cuenta, ¿no? Como veis, aquí en España, ahora cada vez más lo que es el donante muerte encefálica y el donante en asistolia o DCD en inglés, donante después de parada circulatoria, se está pareciendo más y casi estamos al 50-50. De hecho, en Cataluña, este año pasado, por primera vez, el donante en asistolia pasó por delante del donante en muerte encefálica. Y el donante vivo es solamente el 15% de la fuente de donantes en España. Normalmente estos donantes vivos en España son de riñón y son para receptores jóvenes. Entonces es para casos muy específicos. En Estados Unidos hay más donante vivo y menos donante en asistolia. En Inglaterra, como veis, es casi 3 partes iguales
China, que es donde estoy, pues la verdad es que ahora cada vez hay más donantes en muerte encefálica, pero veis en India y en otros países como pueden ser Turquía y muchísimos otros países, realmente lo que abunda más es el donante vivo. Y si miramos aquí con estos datos del Global Observatory de la OMS, de la OMS, lo que podéis ver aquí en trasplante de riñón, América, veis que también aquí en lo que es en amarillo clarito es el donante vivo, pues es minoría. Lo mismo en Europa, lo que es lo que llaman el West Pacific, que básicamente es Oceanía, ¿no? Es Australia y Nueva Zelanda, pues también el donante vivo es minoría, pero en el resto del mundo el donante vivo es el que más abunda. Y además veis la proporción de trasplante, bueno, de donantes es el que es el más bajo, cuando son la mayoría de la población. Otra gráfica que me parece interesante es esta, en la que se ve la distribución de los donantes y de los trasplantes según las diferentes regiones definidas por la OMS. Entonces, la línea clarita es la del cadavérico y la línea más oscura es la del donante vivo. Y como podéis ver aquí, realmente o sea, se van uniendo más, o sea, cuanto menos hay, más se unen las líneas, ¿no? Y esto es interesante porque significa que la mayoría de trasplantes que se hacen en los países eh, de altos ingresos, o sea, que la mayoría de trasplantes se hacen en los países con altos ingresos, ¿no? O con alto índice de desarrollo. Y que realmente en los que son de bajo índice de desarrollo solo se está haciendo el 1% de los trasplantes globales. Aquí esto también nos dice mucho, ¿no? Aquí se analiza la diálisis, la indicación de diálisis respecto a la del trasplante y es bastante preocupante. Si miramos aquí este cuadro que intenté hacer para que se viera más claro, el primero es Low Income Countries, que sería los países con bajos ingresos, los de medio bajo y los de medio, ¿no? Medio alto. Aquí veis que realmente la diálisis está aumentando en todas partes, mientras que el trasplante de riñón o bien se mantiene estable o bien disminuye en la mayoría de estos países medio-bajo, que son la mayoría de países, o bien crece muy poquito. Y esto es algo muy preocupante. La diálisis y el trasplante, como todos estaréis de acuerdo, deben de progresar de manera paralela, ¿no? Y uno no saca al otro, es decir, no por tener más trasplante debería haber menos diálisis, pero sí que lo que no puede ser es tener más diálisis y que no aumente el trasplante, porque realmente sabemos que no solamente como calidad de vida, pero también a nivel de eficiencia del tratamiento no tiene nada que ver. Y justamente cuanto menos ingresos tenga un país, más interesante es la opción del trasplante. Luego, también me ha parecido interesante compartir con vosotros el punto de vista de la OMS. La OMS ha puesto en marcha una serie de principios reguladores o de guía, y en todos ellos al final lo que intenta abogar es por intentar tener la dignidad siempre del donante y de los receptores, intentar proteger al donante, que el donante sea autónomo, sea libre, que tome decisiones informadas
y que haya pues anonimato, ¿no? de este donante. Pero luego otras cosas muy importantes como son intentar optimizar el riesgo-beneficio y luego el acceso equitable al trasplante. Luego de la reunión que hubo de la OMS en 2010 en Madrid, aquí en España, también se habló de un término que ahora ya no está tan en boga y de hecho bastantes grupos de Estados Unidos creen que no debería, que es lo que llamamos la autosuficiencia, ¿no? Es decir, que cada país fuera capaz de generar los órganos, sus propios órganos, para ser trasplantados a su propia población y que esta autosuficiencia es muy importante para, bueno, para la OMS y es lo que se dijo en su momento. Actualmente hay grupos que creen que se debe hacer una libre circulación de órganos entre diferentes países, pero esto pues también tiene su riesgo porque hay que ver que luego no se genere una fuga de estos órganos y que al final el trasplante no sea equitativo para todos o que no todo el mundo tenga acceso en ese país a los órganos cuando se han generado allí, ¿no? Bueno, esto es los debates que han habido justamente en Hong Kong la semana pasada. Entonces, esta autosuficiencia, y es muy importante este punto, va unido a campañas de prevención de la enfermedad renal crónica. Es decir, que es importante que intentemos no llegar al punto del trasplante, por un lado, y que por otro lado se generen órganos en cada país para poderlos trasplantar a sus ciudadanos. Y además dice que debe ser especialmente órganos que provengan de donante cadavérico. ¿Y por qué? Pues el por qué es bastante claro y sucede no en India ni en Turquía, sino que sucede también en los países occidentales. Aquí veis una página web abierta y legal en Estados Unidos, donde pues lo que se propone es que pues, uno pueda ir a otros países a trasplantarse o incluso que se ponga en contacto a donantes con receptores, ¿no? Para el donante vivo. Y esto sucede en algunos países de manera abierta. Aquí otra página web donde directamente se llama Medical Tourism Corporation, en el cual te dicen cuánto cuesta un hígado, ¿no? Que son entre 250.000 y 314.000 dólares. En India vale 40.000, 60.000 y que bueno, pues si quieres puedes irte a trasplantar allí. Normalmente son de donante vivo y te tienes que llevar a un donante vivo, pero muchas veces pues no te piden que vengas con el donante vivo, por lo cual os dejo adivinar cómo funciona esto. Aquí, pues, más cerca de vosotros, ¿no? Todo esto en vuestro continente, pues no solo es la India ni Jordania, sino que también aparece México. Esto va cambiando, pues porque a la que sale esto, a veces la comunidad internacional, pues intenta pararlo, pero es un flujo continuo que ha habido. Esto es una gráfica que, aunque sea un poco antigua, me parece interesante porque fue un estudio que se hizo y donde se veía claramente los flujos, ¿no? De los compradores y de los vendedores. Y como veis, aparte de Estados Unidos, donde son tanto compradores como vendedores dentro del país, en el resto pues acostumbran a ser países pobres los que donan y ricos los que compran, ¿no? Y no os estoy enseñando nada. Una excepción era China, que es donde me encuentro actualmente, me encuentro en la región de Guangdong, donde esto ha cambiado y ahora os explicaré un poquito lo que ha pasado aquí. Aquí también esta diapo cedida por Marta López Fraga del Consejo de Europa también es muy interesante porque se habla de un perfil del típico donante vivo y del típico receptor.
¿no? Y aquí pues lo han retratado tal cual, ¿no? Y estamos hablando de que normalmente tanto el donante como el receptor acostumbran a ser hombres, el donante mucho más joven que el receptor y el receptor mucho más rico que el donante, ¿no? Y esto es extremadamente preocupante, puesto que, como veis, cada año de los 70.000 trasplantes de riñón que se hacen, un 70% aproximadamente, 20.000 vienen de donante vivo y la mitad son donantes que entran en el concepto de que ha habido tráfico de órganos o turismo del trasplante, ¿no? Y pues esto es complicado. Hasta 2010, de hecho, Arabia Saudí en los congresos y de manera abierta exponía estas gráficas, ¿no? Donde decía que tenía tres fuentes de donante. Tenían en amarillo los donantes cadavéricos, en rojo los donantes vivos y los verdes que eran de fuera del reino, ¿no? Y fuera del reino, pues significaba que se iban fuera a trasplantarse y que luego volvían con el riñón puesto. Y han habido pues muchos reportajes y muchas investigaciones que se han hecho. En este caso es un pueblo entero del sur de la India donde todos los varones jóvenes tenían esta cicatriz bien característica de ser de donantes vivos. Y en India se hizo un estudio en el cual se miró si realmente qué pasaba, ¿no? Porque hay gente que sigue abogando que esto es algo lícito, que al final cada uno puede hacer lo que quiere con su cuerpo y si tienes dos riñones, pues ¿por qué no vender uno? Pero se estudió desde los nefrólogos trasplantadores, estuvieron haciendo un estudio sobre qué hacían las personas cuando donaban un riñón, qué les pasaba, no solo a nivel clínico, sino a nivel económico. Y la verdad es que lo que se vio es que muchos de ellos acaban teniendo algún problema renal porque el seguimiento que se hace en estos países es nulo. Y luego, por otro lado, a nivel económico, esto no les sacaba de la pobreza, sino que al cabo de un año ya habían gastado el dinero que habían ganado con la venta de su riñón. Por lo tanto, no parece una solución ni para el donante claramente. Lo que pasaba en China es que en China la fuente legal hasta el 2015 de órganos eran los órganos que provenían de los condenados a muerte. Y de hecho, la primera vez que se habló de esto fue en 2005, cuando el profesor Juan Yefu, que es un reconocido trasplantólogo, cirujano, trasplantador de hígado, dijo en una conferencia internacional que sí, efectivamente, nuestros órganos provienen de condenados a muerte y esta es nuestra fuente legal. No habían otros. El problema estaba en que se empezó una comercialización, empezó a llegar mucha gente de fuera a ser trasplantada en China con estos órganos que llegaban un poquito a la carta. Y dada la presión internacional, en 2010 abolieron la posibilidad de que gente de fuera fuera trasplantada en China y en 2015 se prohibió el uso de órganos que provenían de condenados a muerte. Y la verdad es que yo he tenido la oportunidad de venir aquí desde el 2012 y actualmente se puede decir que realmente está prohibido, prohibido. Y si el gobierno, o sea, y el uso de órganos de condenados a muerte, primero que es muy difícil porque son dos estamentos totalmente separados y además la calidad de esos órganos no era la óptima ahora que lo comparan con los donantes que tienen actualmente en los hospitales, pero sobre todo porque es una práctica que está condenada a muerte ella misma, por lo tanto pues los médicos y los líderes de los hospitales mejor que no lo hagan más. Por lo tanto, China ha salido de este mapa. Luego, otro tema que también está... Muy buenas tardes. Hola.
¿sí? Entonces, otro tema que sigue funcionando es el hecho de que existen brokers de riñones en Estados Unidos. Algunos han sido, porque en Estados Unidos no está prohibida la transacción entre el donante y el receptor. De hecho, bueno, pues con esta libertad económica dicen que, bueno, cada uno haga lo que quiera, pero lo que no está consentido es que haya gente que haga negocio con esto. Y aquí, bueno, se destapó un caso 2010 que fue muy importante porque además ponía en medio también a Israel y bueno, y habían muchísimos casos que se habían puesto en marcha y de hecho este señor fue arrestado por esta actividad ilícita. Pero en Europa también tenemos situaciones también alarmantes, ¿no? Como por ejemplo lo que está sucediendo en Alemania. Alemania actualmente tiene unos 10 donantes por millón de habitantes y la gente, pues cuando no se puede trasplantar y tiene medios, pues se va afuera y encuentra la manera de, de ser trasplantado, como sea. Y este señor, pues publicó un libro explicando cómo había comprado su riñón fuera del país, lo que no dejó de importunar al gobierno alemán, que ya tiene un grave problema por esta falta de donantes y que además pues, puso más leña al fuego en lo que es la situación de Alemania, ¿no? Y realmente, pues este es el tema, cuanto menos órganos hayan de donante cadavérico, más posibilidades hay de que la gente vaya a buscarse la vida, ¿no? Por ahí. Una vez más aquí un artículo sobre lo que llaman la autosuficiencia en el trasplante y que, bueno, hasta ahora nos ha parecido a todos que tenía mucho sentido. Bueno, aquí un poquito más de lo mismo. Realmente para llegar a la autosuficiencia, la idea sería que convirtiéramos a nuestros muertos en donantes, ¿no? Y teniendo en cuenta que, que el 1% de los muertos podrían ser potenciales donantes y que si tenemos una ratio de conversión del 50%, que es lo que está establecido así en general, estamos hablando de que si fuéramos capaces de convertir el 0,5% de nuestros muertos en donantes, pues todos los países seríamos autosuficientes en el trasplante. Pero si calculamos esto y vemos aquí en esta tabla la situación actual, pues en estos momentos solo Estados Unidos y España se acerca a este número de autosuficiencia, pero demuestra que es factible. Y esto yo creo que es lo que nos tenemos que fijar actualmente. Aquí había marcado lo de Alemania para que lo vierais. Realmente para ellos es bueno, es un gran misterio, según ellos, el tener 10, pero cuando ves cómo están organizados, se puede entender mejor, ¿no? Y es que realmente, a diferencia de lo que sucede en Argentina o lo que sucede en España, la terapia intensiva no forma parte del sistema de donación y es un organismo externo a los hospitales el que se ocupa de esto. Copiaron el modelo americano, pero olvidándose que no eran Estados Unidos y que el sistema público, pues era difícil el tener un sistema externo al que llamáramos por voluntad propia, ¿no? Cuando tuviéramos potenciales donantes. Y no se trabajó con los médicos de la terapia intensiva. Y realmente aquí es donde reside básicamente el problema. El tema de España, creo que ya tenéis los oídos llenos de nuestras proezas y maravillas. No vamos a entrar en detalle, pero sí que algo a destacar es el tema de la lista de espera, ¿no? Y actualmente la lista de espera española es muy estable, como veis aquí.
y realmente de un año para otro, o sea, la idea es que se mantenga igual o que incluso disminuye. Y en lo que es la lista de espera infantil tenemos números muy pequeños. Entonces, este sistema español y el secreto que sabemos que reside en la profesionalización de la actividad y en el cambio cultural dentro del hospital, en el cual se ha integrado la donación en la práctica clave, es la que tenemos que intentar trasladar a los otros países. Normalmente cuando un país quiere empezar, y es lo que está sucediendo en el continente africano y en algunas regiones de América, como es el Caribe, hay que empezar de cero, porque no hay nada que esté puesto en marcha. Y a mí me gusta entender el sistema de la donación como una pirámide en la cual hay tres elementos básicos. Arriba está la autoridad nacional, que es clave para poder dar soporte. Ahora veremos, las actividades están divididas y cada uno tiene unos roles bien diferenciados. A nivel de la autoridad nacional, tiene que haber un marco legal, un marco regulatorio, también son los que se tienen que ocupar de la calidad y de la parte de financiación del sistema. Uno no puede pretender tener donantes si no hay un presupuesto asignado, aunque sea pequeño, porque hay que poder cubrir los gastos que genera el donante. Y muchas veces esto es lo que se olvida en la mayoría de países. Luego lo que es la gestión de la lista de espera, la gestión de la atribución de los órganos y los registros, deben estar en este nivel nacional para darle transparencia y que la población realmente crea en el sistema y no tenga ninguna duda. Luego el segundo nivel en rojo, que para mí es realmente el más importante, son los hospitales y los profesionales sanitarios. Este cambio de misión y visión en el cual tenemos que integrar a los muertos como parte de también de nuestras responsabilidades y hacer que esta gente que fallece se convierta en donante es importantísimo y toma su tiempo porque es un cambio cultural. Luego tenemos la parte de especialización o profesionalización de la actividad que pasa por el entrenamiento, por la formación. Y luego el hecho de crear dentro de las unidades de terapia procedimientos clínicos específicos, protocolos, guías, indicadores de calidad que estén integrados en la práctica clínica. Paralelo a la práctica clínica tiene que haber educación, temas de formación al resto de colegas del hospital, pero también hacia la población y, y a otros profesionales, como pueden ser, por ejemplo, los medios de comunicación y la investigación, que es clave para poder ser innovadores y para poder tirar adelante y mejorar nuestros sistemas. Finalmente, dentro de este mismo nivel están las sociedades científicas, que también pueden jugar un rol muy importante para poder llevar a cabo pues, guías comunes entre los diferentes profesionales, etcétera. Y finalmente todo se sustenta en la población, ¿no? Porque sin donantes, que son ciudadanos, no tendríamos órganos y por lo tanto también van a jugar un rol importantísimo. Muchas veces cuando empezamos a ayudar a países o que un país decide empezar con el trasplante, lo primero que piensa a nivel del gobierno es que tienen que entrenar a la población. Nosotros siempre decimos que esto ya es lo que viene al final, porque si no tenemos los otros dos niveles listos, la población, por mucho que quiera ser donante, pues no podrá serlo. Y por lo tanto, sí que es verdad que la población va a tener un gran papel, pero sin olvidarnos que los mismos trasplantados son los que realmente pueden tener un rol más importante y más eficiente en las campañas de diseminación. Dentro de la población, los líderes religiosos o culturales
también juegan un papel destacado y hay que contar con ellos. Os he comentado anteriormente el tema de los medios de comunicación, que hay que tenerlos como aliados, porque si no, en Alemania, por ejemplo, tienen un gran problema con esto, pero porque les falta una cabeza destacada dentro de la autoridad nacional. Entonces, es un pez que se muerde la cola. Pero los pacientes en sí, dentro de la población, son los que van a ser capaces de realmente llegar a sensibilizar mejor al resto de la población. Por lo tanto, cuando un país decide poner en marcha un sistema de trasplante, tiene que tener muy claro que necesita cubrir estos 3 niveles del sistema y trabajar en conjunto, ¿no? Y esto es importantísimo porque si no se trabaja en conjunto, los diferentes estamentos no van a estar en relación. Y la manera de trabajar en conjunto que nosotros intentamos promulgar es hacerlo a través de comités, de task force, ¿no? que se usa mucho actualmente, pero que son grupos de trabajo específicos para un tema en concreto, y luego el trabajar siempre bajo consensos. Yo creo que los países que han sido capaces de tener sistemas de trasplante y de donación más robustos han sido aquellos en los cuales se ha contado con los profesionales a la hora de poner en marcha las regulaciones, los sistemas de distribución de órganos, porque uno se empodera, uno se siente partícipe y por lo tanto acata mejor y o sea, forma parte de lo que ellos mismos han creado. Por lo tanto, yo creo que esto también es algo importante a tener en cuenta. ¿Qué modelo es mejor para cada país? Pues el que mejor se amolde a su sistema de salud, a diferentes sistemas. El modelo español funciona para España, pero no tiene por qué funcionar para China, ¿no? Por ejemplo, el modelo americano funciona en Estados Unidos, donde sabéis que es un modelo extra hospitalario, donde hay una organización llamada OPO, Organ Procurement Organization, que se va a ocupar de diferentes hospitales y les va a dar un servicio. Pero estas OPO son empresas, muchas de ellas sin ánimo de lucro, pero son empresas que compiten entre ellas y que tienen un budget, un presupuesto altísimo, porque externalizan toda la actividad, todo el mantenimiento. De hecho, últimamente los donantes son trasladados al edificio de la OPO y allí es donde se lleva a cabo el mantenimiento, la procura de los órganos, etcétera. Por lo tanto, imaginaros el presupuesto que tienen estas organizaciones. Lo que no puede ser es el modelo primero, ¿no? El que pone aquí de pasado, en el cual dentro de un hospital tenemos el mismo equipo de trasplantes el que se ocupa de la donación. Esto es lo que nos encontramos actualmente en la mayoría de países en los que estamos empezando a colaborar porque acaban de empezar, ¿no? En África, o en Filipinas o en el Caribe. Quien está preocupado por tener donantes, y tiene todo el sentido del mundo, son los nefrólogos, porque son los que tienen a los receptores delante. Entonces, al principio de la actividad son ellos los que intentan promover y tirar adelante esto, pero luego, como siempre comentamos con ellos, es, oye, tú tienes que trasplantar a la gente y tienes que pasarle esta responsabilidad a otro colega del hospital que va a ser el de cuidados intensivos. Entonces, cuando analizamos el cómo ayudar a un país, siempre intentamos ver estos diferentes ítems, ¿no? Aquí he puesto los de España, es decir, que primero hay que analizar el sistema de sanidad, quién o cómo se cubre la sanidad a nivel de la población, si es universal o si es privada. Qué tipo de centros de trasplante hay, si son públicos, privados o si son mixtos. Y
los hospitales donantes, estos hospitales procuradores que son públicos, privados, ambos. Luego, a nivel de la parte legal, ¿cuál es el marco legal? Si hay una ley, si la muerte encefálica está regulada y cuál es la política de consentimiento, si es un consentimiento opt-in o opt-out, ¿no? Es decir, si es presunto o si es implícito. Luego, otro punto importante es intentar definir quién va a ser la persona clave de la donación. Siempre nosotros abogamos porque sean intensivistas, pero te encuentras en países como en Tailandia, donde no existe la especialidad de intensivos y no son tampoco los anestesistas los que se ocupan de las unidades de cuidados intensivos, sino que son cuidados intensivos abiertos, es decir, que son normalmente los cirujanos los que se ocupan de estos pacientes o los neurocirujanos en las unidades de cuidados intensivos donde hay neurotrauma o paciente neurológico. Por lo tanto, es importante el entender cómo están organizados para poder darles buenos consejos, si no, estamos intentando replicar un modelo que no tiene por qué funcionar. Luego, ayer justamente aquí en China tuvimos una reunión muy importante donde vinieron responsables del Ministerio de Sanidad y del Ministerio Regional. Aquí, pues como os podéis imaginar, la ciudad donde estoy, que no la conoce nadie, que se llama Zhongshan, son 5 millones y es una ciudad pequeña, es un pueblecito, pero es reconocido porque tienen casi 15 donantes por millón de habitantes y por eso se hizo aquí la reunión. Y de lo que se estuvo hablando justamente fue del hecho de que la donación es un sistema multidisciplinario y que realmente es importantísimo el tener muy claros los roles de cada uno de los participantes. Aquí en China, por ejemplo, lo que hay es una organización, la han llamado como los americanos, Organ Procurement Organization, que está metida dentro del hospital trasplantador más importante y va a tener una región en la que hay hospitales donantes. El problema ahora es que en estas OPOs, quien trabaja son enfermeras, administrativos y a veces voluntarios. Entonces tienen un rol que hasta ahora ellos se llamaban coordinadores de trasplante, pero ahora se están dando cuenta que dentro de los hospitales, porque a veces dentro de su red tienen 50 hospitales y en la OPO trabajan 9 personas, se están dando cuenta de la importancia de tener en cada hospital alguien que sea responsable y este alguien tiene que ser alguien de cuidados intensivos. Pues desde 2012 llevamos intentando poner en marcha estos sistemas en algunas regiones y ahora se está viendo el fruto, ¿no? Y es interesante verlo. Otro punto importantísimo es cómo se financia el modelo y si el trasplante está financiado, cómo, pero también la parte, como os decía anteriormente, de la procura en sí. Y es increíble ver cómo en muchísimos países no lo tienen en cuenta, ¿no? Y no lo miran. Y luego, bueno, finalmente, ¿quién es responsable de la sensibilización de la población? Cambio de visión y de misión, ya lo hemos comentado, el rol del profesional, de dónde debe venir y esta creación de la Key Donation Person, ¿no? de la persona responsable de la donación que nosotros seguimos creyendo que debe ser la persona que está trabajando con estos pacientes, debe ser el que debe entender este nuevo rol que es el de la donación, siempre trabajando en sistemas multidisciplinarios y realmente cuando en un país nos piden que les ayudemos, aparte de analizar su situación, hay que empezar pues siempre entrenando a la población, entrenando a los profesionales, luego asegurando que hay un soporte institucional, que hay un marco legal y ético
y que este sistema puede ser autosuficiente, ¿no? Y luego que cuando empiecen con casos que funcionen, porque al final la población debe poder eh, creer en el sistema y si no funciona bien desde el principio, no va a funcionar. Por eso es importante y por eso siempre ahora os explicaré, desde la fundación donde trabajo, damos la posibilidad de que hayan expertos que estén in situ para poder llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo empezar? Pues como en la mayoría de países sí que hay algo de donante de vivo, intentamos darle más robustez a este sistema. Si no lo tienen, creemos que empezar por el donante de riñón de vivo es una buena manera de empezar a poner a prueba el sistema, puesto que se trata de una actividad que está controlada, que uno puede calendarizar y que además es muy fácil darles asistencia porque uno lo programa. Por lo tanto, empezar con el donante vivo en riñón puede ser una buena manera, pero de manera paralela empezar con un estudio de viabilidad donde vamos a analizar esto que os estaba diciendo, ¿no? El marco legal, el análisis de costes, el cómo se va a reembolsar todo el programa y asegurar el soporte institucional. Y entonces, una vez tenemos esto hecho, es cuando ya sí que podemos empezar a plantearnos la donación cadavérica y los otros programas de trasplante. Y un punto que uno a veces olvida, pero que es crucial para muchos de estos países, es no olvidarse de los tejidos. Y muchas veces la donación de córneas es muy interesante para empezar. Primero porque el trasplante de córnea se hace en casi todos los países del mundo y las córneas se importan cuando no hay donación cadavérica en el país. Por lo tanto, los gobiernos ven un gran ahorro el poder generar sus propias córneas. Y para los equipos de donación es una manera de estar en continuo trabajo, digamos, porque donantes de córneas vas a tenerlos cada día y por lo tanto se puede hablar con las familias, etcétera, y eso es importante. Y luego, el donante en asistolia también ofrece una oportunidad en algunos países en los cuales la muerte encefálica no está bien establecida o no hay un marco legal. Y para muchos países es mucho más sencillo el empezar con una donación de asistolia que de muerte encefálica. Entonces, bueno, os voy a explicar un poquito el por qué os estoy hablando de todo esto. Y es que todo esto empezó dentro de un hospital, el Hospital Clínico de Barcelona, en el 91, donde tras la exitosa puesta en marcha del sistema de donación, pues el doctor Mañalich se le pidió desde la Organización Nacional de Trasplantes de montar cursos para que todos los coordinadores de España tuvieran la misma formación o todos hablaran el mismo lenguaje y estuvieran estructurados de la misma manera. Entonces se empezó desde el hospital. Muy rápidamente, de hecho, el primer lugar fue Argentina, ¿no? En el 94 se fue a Argentina para poder formar también a los coordinadores y empezar a crear, ¿no? este nuevo sistema, pero a nivel de formación solamente. Y aquí es cuando ya el hospital dijo, oye chicos, nosotros no estamos aquí para hacer formación, deberíais iros a la universidad. Pero la cosa se complicó con el tiempo porque empezamos a hacer más y más formación. Y en 2010 tuvimos que salir de la universidad para empezar a hacer cooperación internacional, puesto que mucha de la gente formada nos pedía ayuda in situ
y por eso la universidad tampoco podía dar este servicio. Y por eso finalmente dijimos, bueno, pues vamos a crear nuestra propia fundación en la cual podamos hacer lo que queramos, cuando queramos y con quien queramos. Y es una fundación sin ánimo de lucro que se ha formado, que se llama Donation and Transplantation Institute y que está basada en Barcelona, no gubernamental, y cuya misión es el dar consultoría, entrenamiento y soporte a países, a instituciones y a profesionales que quieran poner en marcha sistemas de donación y trasplante autosostenible, ¿no? Y la manera de hacerlo, pues, sigue siendo a través de la educación, a través de la formación, a través de proyectos ya de cooperación donde se va más allá y también de registros internacionales. A nivel de formación hay diferentes niveles que llegan hasta el máster universitario que llevamos a cabo desde la Universidad de Barcelona, y las modalidades, pues además con el COVID hemos sido también más innovadores, pero siempre llevamos ya muchísimos años haciendo formaciones online, presenciales y mixtas. Las formaciones que se llevan a cabo, muchas siguen siendo bajo el paraguas de este proyecto inicial TPM, ¿no? que es como llamamos nuestras formaciones presenciales o aquellas formaciones siempre destinadas a la parte de procura. Pero luego, como os digo, también tenemos el máster desde el 94 y formaciones específicas en bancos de tejido desde el 2005. Hemos formado a casi 19.000 personas de 100 países diferentes y esto es un gran enriquecimiento. Quiero poner también énfasis en el hecho de que ya no somos España, ya no solo representamos España, sino que gracias a esta gran formación y esta experiencia de 30 años, hemos tomado a los expertos que han sido capaces de poner en marcha en sus países sistemas exitosos y los tomamos como expertos para ir a otros países, ¿no? Por ejemplo, aquí en China, pues todo lo que hemos estado haciendo, hemos creado grupos donde estaban gente de Irán, donde están teniendo 15 donantes por millón de habitantes y tienen un sistema muy interesante en las que muchas cosas se pueden implementar aquí en China. Luego también hemos tenido, aparte de españoles, pues a gente de otros países como Italia, Francia, Brasil, también por el tamaño del país, pues habían muchas cosas que se podían poner en marcha y que se parecían más, y también de Estados Unidos porque tenían ese sistema mixto. Y en Banco de Tejidos, pues también hemos formado a bastante gente, a casi 700 personas de 70 países diferentes. Estas son las formaciones que hacemos en China. Como veis, están muy organizadas. Las fotografías, aquí veis que se distingue muy bien quién es el profesor de quién es el alumno. Para hacer cada foto podemos estar más de 10 minutos para asegurarse de que todo el mundo se ve bien en la foto. Bueno, aquí simplemente poner de manifiesto, y ya seguramente os lo han ido contando los ponentes anteriores, pero que cuanta más gente tenemos formada, más donantes hay, y esto se ha visto en los países donde también hemos estado dando formación a nivel nacional. Italia, desde el 97 nos ha transferido esta responsabilidad y por lo tanto la Fundación DTI y antes el programa TPM somos quienes formamos a todos sus intensivistas coordinadores de trasplante. Lo mismo pasa en Portugal, en Eslovenia y en Croacia. Y estos 4 países pues lideran en Europa la donación de órganos. Tailandia también es muy interesante. Como veis, es el país que actualmente tiene más donantes por millón de habitantes en Asia. Irán, como os comentaba, que realmente ha tenido un sistema exitoso y simplemente lo que ha hecho pues, ha sido profesionalizar la actividad, como estaba comentándoos ahora. Y China, pues tiene un gran recorrido por delante.
porque ahora estamos hablando de unos 3 donantes por millón de habitantes, pero como veis aquí, pues hemos formado a casi 2.000 personas. Aparte, bueno, aquí está Emiratos también. 4 datos sobre el máster. Se trata de un máster universitario en el cual también hablamos no solo de la parte de donación, sino de la parte de liderazgo, calidad, gestión, innovación. Y luego los alumnos pueden escoger entre trasplante o tejidos y terapias avanzadas. Luego tienen que hacer una pasantía y finalmente tienen un trabajo de fin de máster. Se trata de un máster internacional, como podéis ver, viene gente de todos los continentes. Ahora gran parte del máster se puede hacer online, pues nos hemos tenido que convertir a la parte online como todos nosotros, como estamos haciendo hoy, y también hemos creado herramientas más, pues, más sofisticadas, ¿no? Como por ejemplo esta visita a un hospital español, donde el alumno puede ponerse unas gafas de realidad virtual y puede pasearse y interaccionar con los diferentes especialistas y preguntarles, ¿no? Pues desde el laboratorio de inmunología hasta los coordinadores, hasta el director del hospital. Y todo el tema de formación, como os decía, es lo que llevamos haciendo desde hace 30 años, pero desde 2010 también llevamos a cabo programas de cooperación internacional. Y como os decía también anteriormente, se basan en los modelos exitosos. Por eso lo llamábamos SEUSA, el programa SEUSA se basa en el Spanish, el European y el USA Model, ¿no? Y entonces intentando tomar estas referencias, pues ayudamos a adaptar un sistema a las necesidades y a la realidad local y siempre intentando que sea una manera eficiente, aumentando pues el número de donantes referidos, de aumentar también el ratio de conversión y tener una estructura sostenible. Entonces hay toda una metodología que te ponemos en marcha y que básicamente os he comentado anteriormente, ¿no? Primero es analizar la situación, tener muy clara cómo están los 3 niveles de la pirámide. También mirar toda la parte tanto de marco regulatorio, legal y luego la parte de protocolos clínicos y ayudarlos a desarrollar. Y luego ya poner en marcha todo el sistema de detección de donantes y trabajar con ellos de manera, pues, o bien física, estando allí con ellos, o con un monitoreo. Esto siempre lo hacemos, un monitoreo semanal en el que vamos siguiendo los casos y les ayudamos a ponerlo en marcha. Y luego, por supuesto, esto va unido a ayudarles a que formen ellos mismos a sus colegas y luego tener un sistema de calidad, ¿no? La calidad nos parece que es la manera realmente de medir y tener siempre un continuous improvement, ¿no? Una mejora continua del sistema para que se pueda llevar a cabo esto. Aquí, bueno, empezamos, el primer proyecto fue en el sur de Italia, en Puglia, donde realmente tenían una tasa de donación muy pequeña respecto al resto. Luego podéis ver el Líbano, aquí un hospital de China, en Nanning, aquí en Trinidad y Tobago. Y bueno, actualmente tenemos en marcha muchísimos otros proyectos. Aquí os he puesto Etiopía también porque fue un proyecto que funcionaba bien hasta que hubo pues esta revuelta o este cambio de gobierno. Con Filipinas hemos estado trabajando y seguimos en la isla del sur. Ahora estamos con Kenia, con Guyana, bueno, etcétera. Y con Sudán habíamos empezado, justo estuve en enero de este año y en febrero, como sabéis, hubo un golpe de Estado. Por lo tanto, bueno, estas cosas pasan cuando trabajamos en el de esto internacional. De China ya os he hablado. Estas son todas las acciones que hemos estado haciendo desde el 2012. Como decía el doctor Clemente Raimondi, te veo cada día más china y la verdad es que ahora ya vuelvo a estar más china
Y hemos, como veis aquí, aparte de training, hemos cooperado con 3 hospitales diferentes, hemos creado un programa de posgrado en 7 universidades, hemos también creado un sistema de becas para que puedan venir a España a formarse, a hacer el máster o posgrados. Y luego, desde que hubo el COVID, con financiación china, hemos creado unos cursos online en lo que llaman Belt and Road, que es un poco su estrategia internacionalizadora. Y luego somos coorganizadores del Congreso Internacional de Donación de Órganos en China cada año, y este año va a haber, en diciembre se va a hacer uno. Estos son los partners con los que hemos trabajado. Y también, bueno, comentaros que en Emiratos también llevamos desde el 2020 trabajando, y como veis, los resultados están siendo muy exitosos. Paralelamente, pues siempre estamos buscando convocatorias de proyectos, ya sea para programas cofinanciados por la Unión Europea en formación, en donante vivo, en calidad, en tejidos. Y aquí, bueno, algunos ejemplos. Este fue dentro de Europa, este fue con la cuenca mediterránea, con Marruecos, Egipto y Líbano, para montar un programa de posgrado. Este fue con las 7 universidades chinas que os comentaba. Este fue para también intentar concienciar los otros estamentos de la población, que no fueran solo profesionales. Este Odisea nos pilló el COVID, pero se llevó a cabo y fue con el sudeste asiático, con Filipinas, Malasia, Myanmar y Tailandia. Y bueno, todo esto se tiene que hacer con mucha pasión, como os podéis imaginar, y la verdad es que es como una droga, ¿no? Porque cuando empiezas a ver el resultado que tiene esto en el mundo, pues es muy bonito. Y nada, ha sido un placer compartir con vosotros estas experiencias. Estás muteado. Realmente una excelente presentación, no dejas de sorprender tu, tu claridad, y no nos deja de sorprender la expansión impresionante que ha tenido la DTI, y que realmente para nosotros es un orgullo poder contar con ustedes todos los años para llevar esta motivación a quienes se están formando en el último año de la carrera de medicina y en el curso de coordinadores médicos en procuración y trasplante. Realmente lo has citado, que en el año 94 han sido el primer curso que han realizado en la Argentina. Han pasado más de 25 años de todo esto. Nosotros seguimos firmes al lado de ustedes, esperando una respuesta concreta de las autoridades responsables para llevar adelante un programa similar. Como ya conocés, el año pasado que estuvimos en el Congreso Mundial, y que colaboramos con ustedes en la participación en el curso de procuración. Tenemos la gran ventaja que nuestra ley de trasplante, ya sancionada hace unos años, este año han decidido, y va a ir una pregunta, creo que el artículo más importante que tiene es la obligatoriedad de crear unidades de procuración
en las distintas instituciones médicas, con el mismo criterio que tienen ustedes de una dedicación full time, part time o part time de acuerdo a la potencialidad de la donación. Pero, que también lo citaste, el tema es el reconocimiento económico de esta actividad que de por sí es apasionante, pero muy comprometedora. Y en la Argentina estamos viviendo una crisis de todas aquellas especialidades vinculadas a la emergencia y lamentablemente todo lo que sea terapia intensiva, que es el núcleo más importante para la procuración, no está, como muchos otros, debidamente reconocida. Yo quisiera preguntarte, para después dar un paso a los participantes, que seguramente va a haber alguna pregunta o algunas reflexiones. Cuando preguntamos nosotros cómo se les va a reconocer la actividad de quien se dedique a la procuración, nos dijeron que con los fondos obtenidos del recupero de los donantes efectivos. Cuando nosotros sabemos que muchas veces un médico de terapia trabaja mucho tiempo sobre un potencial donante y en las distintas etapas se cae, pero no por eso dejó de trabajar. Entonces, poder pretender que el reconocimiento económico sea cuando el donante es efectivo, ¿no es cierto? Vamos a que, bueno, no voy a dar ninguna opinión. Quisiera tener tu opinión al respecto. Bueno, efectivamente el punto de de la remuneración económica y del reconocimiento, que son dos cosas que pueden ser diferentes, pero que muchas veces van unidas, es absolutamente importante para llevar a cabo esto. A nivel del reconocimiento profesional, yo creo que es básico el tener el nombramiento por parte de los directores hospitalarios, de los directores médicos, de la persona responsable y que éste sea reconocido en el hospital como tal y que el hecho de formar parte de esta red de coordinadores le proporcione al profesional un recorrido académico, profesional, de investigación, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que esto es algo que, aunque te paguen mucho, si no existe esto, tampoco te vale, ¿no? Por lo tanto, esto para mí también es básico el tenerlo. Luego, a nivel de remuneración, aquí en España, como sabes, no es homogénea la remuneración. Vosotros en Argentina, de hecho, tenéis un sistema muchísimo más homogéneo que el español. En España hay como unas líneas, unas líneas, pero luego cada hospital se organiza de manera diferente. Hasta ahora habían hospitales que lo que hacían era tener a gente full time y pagarle, aparte de su salario, las horas extras que tenía pues, cuando había un caso, ya sea el donante efectivo al final o no, porque realmente esas horas son horas extras que tú estás trabajando y no deberías. En otros casos, el médico trabaja part-time y se le paga exactamente el mismo salario que si fuera un médico de terapia intensiva al uso, pero en cambio, cuando hay un donante, esas horas extras se pagan. ¿De acuerdo? Que esto es justo también, porque al final tú estás haciendo tu trabajo,
tu trabajo lo divides en dos, en uno tienes una responsabilidad y en el otro tienes otro, y luego tienes unas horas extras que funcionan. Yo creo, y luego finalmente es verdad que en algunos centros lo que se hace es calcular cuántos donantes efectivos han habido y luego se reparte el monto que recibe el hospital eh, por la donación, por los casos que hubieron el año anterior, y lo reparten a su manera. Pues hay gente que hace guardias, hay otro que estaba metido o se compra un ecógrafo para el tema. Yo creo que aquí lo que es importante es que la gente no trabaje de manera gratuita, porque esto si no lo que genera es bueno, es una estrategia a corto plazo, porque la gente al final acaba quemándose y solo trabaja durante un par de años y dice, bueno, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, me voy a dormir tranquilo y ya me dedico a otra cosa. Pero también hay que ir con mucho cuidado de no sobrevalorizar la parte del trasplante con pagos extras todo el rato, porque si no, lo que nos ha estado pasando también en España en los últimos años es que al final el celador, ¿no? O el que trabaja celador, no sé si es el mismo término el que utilizáis, el que transporta a los pacientes en las camillas, el camillero, al final te decía, ah, pero si este es un donante, ah, pues yo también debería de cobrar extra, ¿no? Cuando dices, bueno, pero es que estás en tu horario laboral y es tu trabajo, ¿no? Tanto te da que sea un donante que sea una fractura o que sea un trasplantado. Entonces hay que tener muy bien definido esto, pero está claro que las horas extras que uno dedica a la actividad tienen que ser remuneradas. O sea, es que no hay otra opción. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna pregunta o alguna reflexión para con la doctora Chloé Ballesté? Roberto, yo estoy No. seguro que sí. Perdón. Yo tengo A ver, una reflexión, quizás es un poco polémica, Adelante. pero a veces, sobre todo en la primera parte del video, ¿no? Cuando uno habla de compra y venta de órganos, lo ve como algo muy alejado o imposible, pero sin embargo el candidato a presidente más votado en Argentina dijo que el comercio de órganos es un comercio más y que debería contar con un mecanismo de mercado. Es algo que no lo abordamos todavía, pero a mí me choqueó, sobre todo porque los pilares del trasplante en gran parte son la confianza y la pureza del acto. Entonces, bueno, como por eso lo traigo. Me parece muy interesante el comentario y de hecho también leí esto y me chocó. Pero me chocó, pero como os decía, se estuvo comentando hace unos días en Hong Kong en el Congreso Asiático de Trasplante que primero, este tema de autosuficiencia, ¿no? Y que entonces se abría la puerta, ¿por qué no? A que para una mejor compatibilidad, ¿no? Que esto es el argumento que utiliza este grupo de Estados Unidos, para encontrar una mejor compatibilidad entre donante y receptor, se abriera el mercado mundial, ¿no? Y que todos estuviéramos en una gran base de datos y que por lo tanto el donante argentino donara pues al de Arabia Saudí, etcétera. Pero claro, esto comporta, ¿no? Y hay que analizar un poco lo que comporta. Luego, respecto a la remuneración por el acto de donar, hay países que de hecho actualmente lo están haciendo y lo están haciendo de manera abierta, pero de alguna manera tapada, ¿no? Porque, por ejemplo, en los países de Oriente Medio,
donde solo el 10% de la población es población nativa, el resto son gente trabajadora que viene de fuera y que en el fondo son los que acaban muriendo porque sus condiciones de trabajo pues, no son las más adecuadas. Entonces son los pakistaníes, los indios, los filipinos que están trabajando, por ejemplo, en la construcción, que acaban teniendo traumatismos cráneoencefálicos y que acaban en muerte encefálica. Son gente que en sus países de origen tienen familias que viven en la pobreza y que van a donar sus órganos en un país rico y que por lo tanto el país de alguna manera quiere recompensarlos por eso y que porque además saben que las familias van a decir que no si no les dan algo a cambio, porque aparte han muerto, ¿no? De alguna manera a causa o por la situación en la que estaban allí. Entonces internacionalmente está relativamente aceptado que se compense a la familia, pero no con dinero directamente, sino con, por ejemplo, repatriación del cuerpo o que la familia entonces pueda ir al país a vivir o que si la familia vive allí, a partir de entonces estén cubiertos, que la sanidad la tengan cubierta, por ejemplo, ¿no? Y esto la verdad es que es una manera de recompensar sin entrar en una compraventa, ¿no? Y bueno, de alguna manera puede ser aceptable. Luego, lo que pasa en los países asiáticos es que en la cultura, cuando alguien da algo, el otro tiene que responder con agradecimiento y entonces el honorar al donante es algo muy importante. O sea, hay mucha gente que lo está criticando, pero por ejemplo, tanto en Asia como en Corea, como en Filipinas, en Tailandia, la Cruz Roja, tanto en Tailandia como en China, que está metida también en el sistema de donación, lo que hace es pagar el funeral. Los funerales acostumbran a ser relativamente caros porque son bastante pomposos, ¿no? Con muchas flores, se invita a la gente a comer y esto está cubierto por el sistema de trasplante, ¿no? Y a mí personalmente no me parece mal este reconocimiento y este agradecimiento. Al final es esto. Y ayer, bueno, no, ayer, no me acuerdo, estuvimos hablando de que en el programa de aquí lo que están haciendo es que tienen programas como si fueran de, ¿cómo se llama? De colonias, de campus para los niños de donantes fallecidos que estén en situación no de pobreza, porque aquí en China pobreza no existe, pero sí que tengan recursos limitados. A estos niños se les ofrece la posibilidad de hacer campos de verano, por ejemplo, donde van a tener formación extra o que van a viajar y van a ver cosas o los van a llevar a parques de atracción o ir al restaurante. Yo creo que este tipo de compensación, pues no está mal, porque al final, bueno, es una manera de reconocer el gesto heroico y altruista que han hecho los otros. Cuando ya empezamos a poner dinero en medio, pues esto es como todo, ¿no? Es decir, estos que están diciendo de hacerlo, luego al final no aceptan la prostitución y al final, oye, pues si estás aceptando que puedes donar un riñón porque es parte de tu cuerpo, ¿por qué no puedo vender mi cuerpo, ¿no? Es decir, que aquí entramos en unos puntos éticos en los cuales muchas veces se acaban contradiciendo ellos mismos. Poner dinero encima de la mesa significa el perder esta aura que tiene la donación y el trasplante y yo creo que también el trust, ¿no? que tiene la población hacia el sistema, porque entonces al final el médico acaba formando parte de un tema comercial. Yo no sé cuántos de vosotros les gustaría formar parte de estas transacciones y la relación que vas a tener con los pacientes va a ser diferente. Por lo tanto, yo creo que sí que está abierto. En Estados Unidos, como os he dicho anteriormente, es alegal, o sea, nadie se va a meter y de hecho cuando los saudis iban a la clínica Mayo, a la Cleveland a trasplantarse con su chofer diciendo que es que mi conductor me quiere tanto que me quiere donar su riñón, pues aquí en Estados Unidos nadie dice nada porque total, yo no soy policía, yo soy médico, ¿no?
pero está claro que hay una transacción económica detrás y bueno, pues hay que ponerlo sobre la mesa. Es interesante, pero que sepas lo que está sucediendo en el resto del mundo, ¿no? Que no está aceptado por la OMS ni por la comunidad internacional el pago por el trasplante, a los donantes, pero sí la compensación de alguna manera o el tener un reward, ¿no? Que llaman, es decir, una especie de premio por haberlo hecho, pero no dinero. Es muy conveniente, Chloé, que a esta altura lean todos la Declaración de Estambul de la Sociedad Internacional de Trasplante, donde muchas de las preguntas y de los conceptos que acabas de brindar tienen su respaldo, que como vos dijiste, de la comunidad científica. Y en Latinoamérica, la Declaración de Aguascalientes, que es muy, muy fácil de poder encontrar. Roberto, ¿estás por ahí? Acá estamos, escuchando la Bueno, apasionada Chloé, que ya deben estar como en las 2:30 de la mañana, así que seamos un poco prudentes con ella, pobre. Gracias, pero Roberto. seguramente tenés alguna... Sí, bueno, a ver, yo creo que es público, mi posición es pública respecto de este tema de la comercialización de órganos, del turismo de trasplante y demás. Para los chicos, hay algo que no es pasible de vender o de comprar, que es la dignidad. Y diría Emmanuel Kant, el cuerpo humano es la dignidad de uno mismo. Chloé lo dijo clarito al principio. Termina siendo los pobres les venden a los ricos. Estados Unidos es el gran hipócrita en este tema, porque ellos, desde la Sociedad Internacional de Trasplantes, etcétera, etcétera, desde la Organización Mundial de la Salud y desde todos lados, condenan una práctica que ellos toleran. Vamos a hablar sin eufemismos. Mi amigo, el doctor Artur Matas, trasplantólogo muy prestigioso de los Estados Unidos, tuvimos un tremendo debate, me acuerdo, en un congreso en México, en Aguascalientes, en el año 2010, fíjense de cuándo les digo, un tremendo debate porque él propugnó un modelo para Irán y para Filipinas. Vos, Chloé, debés conocer estos antecedentes de Benita Padilla y lo de Irán. No solo que no funcionaron, sino que la remuneración o la venta del órgano de esa gente era por $1.200. Piensen, chicos, piensen. Ella mostró, hay pueblos enteros en Pakistán que tienen el 60% de sus jóvenes monorrenos. Yo les recuerdo que ya en el año 2007 se publicaron trabajos de gente que hoy integra el comité de la Declaración de Estambul. Se publicaron trabajos sobre la altísima tasa de suicidios de los jóvenes donantes post-donación. En Bolivia los dejan tirados en la puerta del hospital porque les importa 3 carajos. Los dejan tirados en la puerta con una venda y no los sigue nadie. Entonces, no tenemos que ser hipócritas, porque uno de los factores, y esto es una opinión muy personal, uno de los factores por lo cual no se termina de desarrollar en muchos países la donación cadavérica es por la desconfianza pública en el sistema. Perú, por ejemplo, donde el tráfico de órganos era moneda corriente,
Fue un país que llegó a tener el 91% de negativa a la donación. ¿Por qué creen ustedes? Entonces, es un tema muy delicado y lo que marca la gran decadencia moral de nuestra sociedad, porque el capitalismo salvaje está llevando a esto, a que cada vez haya más pobres, a que cada vez haya más necesitados, a que cada vez sea todo más desparejo. Esta decadencia moral está expresada en perdónenme, es una opinión muy personal, no quiero que lo tomen a mal, en un payaso, un monigote, que encima es votado por el 30% de la población. Esto habla de que no razonamos, no pensamos. El individualismo a su máxima expresión. Lo que pasa con el otro me importa 3 pepinos. Y perdonen, pongo la misma pasión que Chloe en la procuración. Porque este tema he trabajado mucho desde hace 20 años. Y a raíz de una intervención mía en Costa Rica fue la primera vez que se condenó y se metió presos a gente por la comercialización de órganos. Y por lo tanto, fíjense ustedes qué maravilla, la Sociedad de Nefrología de Costa Rica me declaró persona no grata. Fíjense ustedes qué maravilla. Así estamos, así estamos. Así que bueno, nada más que esa reflexión quería hacer y les pido disculpas si a alguien esto le cayó mal. Yo quiero decir algo. En el mapa que mostraste de Sudamérica, el único país que estaba en blanco, el único país, era Costa Rica. Así que, Roberto, es un honor que te hayan declarado persona no grata. Tratamiento si tiene alguna infección, diagnóstico temprano y forma de... Efectivamente. Fue lo que les contesté, Clemente. Gracias por decirlo. Muy bien. Yo, una sola pregunta más, estaría mucho más tiempo, pero si tendrías que formar dentro de un hospital un comité de procuración y trasplante, ¿qué integrantes, Chloe, o cómo lo formarías? Excelente pregunta. Como decía, yo creo que yo creo que la gracia, además de nuestra actividad, es, y de hecho por eso nos llamamos coordinadores, es el hecho de que se trata de una actividad totalmente multidisciplinaria. Entonces, cuando tenemos que montar un comité, tienen que estar representados todos aquellos profesionales relacionados directa o indirectamente con esta actividad. Y cuando empiezas a enumerarlos, yo creo que son bastantes, ¿no? Por un lado están la parte de la procura, que básicamente acostumbran a ser intensivistas o los coordinadores de trasplante que haya full time. Luego está a nivel de trasplante la parte quirúrgica y la parte médica. Y luego tenemos a los otros servicios, departamentos que dan apoyo, como por ejemplo el laboratorio de inmunología. Yo creo que tienen un papel clave, sobre todo por lo que tiene que ver en la distribución de los órganos y tienen una visión más amplia. Luego los servicios de radiología y de laboratorio central. Y muy importante es tener siempre al comité ético. Yo no sé cómo funciona, me imagino que será muy similar aquí, pero es importante también tener a alguien del comité que esté metido y luego finalmente, y sin olvidar, a la gerencia del hospital. Perfecto. Muy bien. ¿No es importante tener también dentro de los integrantes a pacientes Sí, que hayan sido justamente trasplantados? ahora estaba pensando en esto.
en el paciente. Los pacientes me los he dejado, estaba con la visión muy profesionalizadora. Es básico tener a los pacientes, tener a pacientes trasplantados y, si es posible, a familias de donantes Familiares de donantes. y algún donante vivo. Esto sí que está habiendo también un giro en general en medicina y en concreto en el trasplante de la medicina centrada en el paciente. Yo creo que esto nos está cambiando a todos la visión y yo creo que enriqueciendo enormemente la visión que teníamos y la manera de trabajar. Ahora que has hablado de esto de pacientes, hay un programa muy interesante que se está poniendo en marcha en el Hospital Clínico y en algún otro hospital de España, pero que en Francia está bastante desarrollado ya, que es lo que llamamos el paciente experto. El paciente experto es un paciente trasplantado que da soporte a aquellos pacientes que van a ser trasplantados y que se encuentran perdidos, ¿no? en esto y empiezan desde el principio. Ya cuando ya se les entra en lista de espera, se les presenta a este paciente que va a ser su referente y que cada vez que va a ir al hospital los va a acompañar, va a hablar con ellos, va a la cita médica con los diferentes expertos, con los diferentes especialistas. Y la verdad es que está teniendo unos resultados extraordinarios, porque la visión que tiene el paciente es muy diferente y puede responder a preguntas que el médico muchas veces ni nos hemos planteado o no tenemos respuesta, ¿no? Y en cambio ellos lo han vivido. Yo creo que este rol del paciente como parte del sistema puede ser extraordinariamente interesante. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta más para la doctora Chloé Ballester? Bueno, ha sido suficientemente clara. Hemos aprendido todos muchísimo. Por más que las presentaciones siempre hay cosas nuevas, Sí. y por eso insisto a todos los integrantes de la cátedra que estén presentes, porque hace a toda nuestra formación y trataremos en lo posible de llevar adelante con el programa, Chloé, se llama ProDonar, y esperemos que se pueda modificar en algunos aspectos para cubrir las áreas de vacancia como debilidad que tiene para llevarlo adelante y hacerlo, esas dos palabras que dijiste, de eficacia y eficiencia. Porque donantes hay. Efectivamente, y yo creo que el modelo argentino es un modelo muy interesante que funciona muy bien y de hecho contar con expertos argentinos pues también es importante para llevar a cabo nuestra labor. Así que muchísimas gracias a vosotros por dar la oportunidad de explicaros esta otra faceta, ¿no? Y que también se puede hacer cooperación internacional en nuestro ámbito. Y bueno, un fuerte abrazo desde la otra punta del mundo. Un beso muy fuerte a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Chao, Chloe, Hasta gracias por luego. todo. Como siempre, un gusto. Chao. Y nos vemos. Chao, Nos vemos. chicos. Sí, espero veros bien pronto. Un beso. Chao, Hasta chao. luego. Chao. Chao, hasta luego.